acompañan la doctora Claudia Reisberg y María Eugenia Basualdo, y más allá de los roles que figuran ahí en el papel, trabajamos todos de común acuerdo y en camaradería, o sea que nos olvidamos un poco de los roles. Como el doctor Farina no ha llegado y el doctor Pisano ha salido unos minutos, nos parece prudente empezar. El doctor Cracoña no está en el Congreso. Nos parece prudente empezar con la ponencia que presentan Coniglio y otros, porque está ella, está Agostina, que está en el tomo 2, página 273. ¿Sí? ¿O le doy acá cómodo? Que quede cómodo. Bueno, buenas tardes. Nuestra ponencia que escribimos con Constanza Connolly, buscamos hacer una aproximación hacia la conceptualización del impacto bajo una mirada global y se concentra en uno de los 3 elementos de las sociedades BIC, que es esta generación de impacto social positivo, social y ambiental, además de la generación de un beneficio económico. La figura de las BIC es el modelo jurídico que a nivel latinoamericano adoptamos para reconocer a las empresas de triple impacto. Las empresas de triple impacto es una de las formas de empresas con propósito, que es la conceptualización que hace la CEGIP, la Secretaría Iberoamericana, General Iberoamericana, que son estas empresas que combinan el éxito económico con el ambiental y social para generar valor a todos los grupos de interés desde su mismo modelo de negocios o actividades. Entonces, es importante decir que los proyectos que están hoy en el Congreso tienen distintos estados parlamentarios, pero también la forma en que conceptualizan el impacto es distinto y esto es muy importante. Nosotras reconocemos que se puede, que no hay una necesidad, digamos, que pueden existir este tipo de empresas sin una regulación específica, pero es muy importante entender y analizar estos 3 elementos individualmente y en forma conjunta. Y cómo es lo que se entiende por impacto puede generar una repercusión tanto en lo que es la responsabilidad de los administradores, que hay una variación y ampliación como segundo elemento, y este tercer elemento que es la obligatoriedad de reportar y la transparencia. Entonces, ¿qué es el impacto y por qué decimos que es una mirada global? Porque nos enfocamos en el foro de referencia internacional, que es el Impact Management Project, que aproxima una conceptualización del impacto bajo 5 dimensiones, diciendo que son efectos materiales experimentados por las personas y el ambiente, sean positivos o negativos, reconociendo que toda empresa y toda inversión tiene impactos negativos o positivos. Para entender qué es la materialidad, la considera bajo 5 dimensiones, a qué resultados se relacionan esos efectos, quiénes los experimentan, cuánto en relación a la profundidad y el tiempo, la contribución de esos impactos, es decir, qué hubiera pasado si no existían estos impactos, y el riesgo en relación a las expectativas de los grupos de interés, bajo 3 diferentes tipos de intenciones, generados para evitar daños, para beneficiar a los grupos de interés o para contribuir a soluciones. Creemos que el impacto es dinámico y su forma de gestión y medición están en constante revisión, lo vemos a nivel internacional de las tantas y numerosas discusiones que hay a nivel global, tanto en la Unión Europea, en Estados Unidos, en la taxonomía de Colombia, de Canadá, de la misma Unión Europea, el IFRS, que también son estándares, pero también consideramos que es necesario regular estas cuestiones y por eso ensayamos una definición de lo que es el impacto para nosotros y entender que la gestión del impacto es evaluar si hay una mejora o no en relación a la creación de impactos positivos y a la no generación de esos impactos negativos. Para entender el alcance del impacto, consideramos que es importante entender la doble materialidad, que es un concepto acuñado por la Unión Europea, en esto de desde dónde juzgamos esa generación de impacto, si se genera para la empresa o si es la misma empresa los que lo genera para sus grupos de interés. Y creemos
bueno, que la doble materialidad es la materialidad financiera, es decir, cómo afectan las cuestiones económicas, sociales o ambientales al valor de una empresa, y cómo la empresa, en relación a sus cuestiones sociales o ambientales, puede impactar negativa o positivamente en la sociedad, la comunidad, las personas en general. Entonces, ok, creemos que entender el impacto es diferenciar, también permite diferenciar el alcance entre lo que es la generación de ese impacto positivo de lo que es cumplir con un principio básico del derecho, que es el de no dañar a otro, y en eso también se ata el alcance de la responsabilidad de los administradores en tanto y en cuanto, digamos, se crea impacto positivo o en realidad se está cumpliendo con la ley y no estamos generando un impacto negativo. También esto se ata a lo que es la gestión y la medición del impacto, porque la misma definición que muchos de los proyectos de ley presentados distinguen entre impacto negativo y positivo a la hora de reportar, con lo cual es importante diferenciar qué es una cosa y qué es la otra, para lo cual también analizamos los 5 países que tienen una ley aprobada, que son Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay y Panamá, en donde solo uno regula en la misma ley el impacto y otros lo hacen en la reglamentación. Queremos aportar a la discusión, bueno, ok, perdón. Para aportar a la discusión de que consideramos que es importante aprender de nuestros pares, quienes han aprobado esta ley, hacemos un análisis comparado sobre cómo se reguló, dónde y cómo, si fue en la ley o en su reglamentación y bajo qué forma. Digamos, solo uno de los países lo hizo en la ley y los demás lo hicieron en la reglamentación a través de diferentes métodos, con lo cual hace digamos, nos preguntamos si todos esos reportes en un punto podrían compararse, en principio parecería que no. Luego aportamos a la discusión dando una propuesta de artículo tanto para la ley como para la reglamentación, y creemos que es un concepto dinámico y hay un gran desafío porque la ley se presenta como convocación de permanencia, con lo cual qué tan difícil sería regular algo tan dinámico y flexible. Pero consideramos que también tenemos que evaluar alternativas porque no considerar estas cuestiones tampoco es otorgar seguridad jurídica a todos los grupos de interés. Hoy en la era de la confianza y la transparencia demandan estas cuestiones. Entonces, consideramos, y ya para cerrar, que hay numerosas ventajas a la hora de reconocer a estas empresas más allá de que el ordenamiento las permita que funcionen y se constituyan bajo los tipos que reconoce la ley, sobre todo, no solo para los inversores a la hora de reconocer empresas que sea el mismo Estado que les otorga ese reconocimiento y no una certificación privada, sino también el mismo Estado que a través de sus compras pueda reconocer a proveedores sostenibles por un reconocimiento que el mismo Estado hace. Consideren que a nivel de Latinoamérica las compras públicas sostenibles representan más del 16% del PBI. Es una oportunidad también para aprender de nuestros pares, de sus aciertos y de sus errores, considerando los 3 elementos de las sociedades BIC y todas sus aristas. Creemos que estas sociedades otorgan numerosos beneficios y por eso hay que poner en foco esta discusión, y esos beneficios merecen que nosotros hablemos de estas cuestiones y que nos enfoquemos no solo en la teoría, sino en la práctica también, que es la realidad. De la misma forma que asesoramos mirando el presente y al futuro, también tenemos que hacerlo con esto. Consideramos que los tiempos apremian y que los problemas interpelan, y para cerrar, los invito a reflexionar con una frase de un trabajo práctico de un seminario que estuvimos, y que es, no hay viento favorable para un barco sin rumbo. Gracias. Bueno, el doctor Pisano. Doctor Pisano, sí, va a defender la irresponsabilidad social empresaria contra Acayi. Es difícil. Acayi Ice, limitada hacia cambio de paradigma. Exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de participar en este Congreso de Derecho Societario y una felicitación a todos los organizadores. Bueno, en el Colegio de Abogados de Quilmes
desde el 2018 para acá, cuando fue el boom de la ley 27401, empezamos a estudiar los temas de compliance y nos encontramos con esta disciplina, para mí prima hermana, que es la responsabilidad social empresaria. Y me tomé el atrevimiento de hacer un planteo como ficcionario, porque presento la carátula de la ponencia como si fuese autos de un expediente judicial. La verdad que no lo es una ficción, pero lo quería hacer así como más didáctico para presentar este antagonismo de cosmovisiones que hay en el pensamiento económico y en el pensamiento que guía la gestión empresaria. Yo creo que es muy importante considerar acá en la Facultad de Ciencias Económicas que las tendencias de pensamiento económico tienen una influencia decisiva en la forma de gobernanza de las organizaciones, sobre todo de las grandes compañías multinacionales. Y tanto un pensamiento como otro tienen consecuencias en la gestión empresaria y consecuencias sociales distintas. Y yo quiero presentar en este litigio ficcionario a la irresponsabilidad social empresaria como parte actora en este litigio. Esta parte actora tiene un marco teórico de pensamiento económico, a mi criterio, desde la consagración en el mundo académico del pensamiento de Milton Friedman, toda esa evolución de la Escuela de Chicago y la gran influencia que tuvo en el capitalismo mundial. Fue la plataforma para mí teórica de la maximización, ¿no?, del objetivo de las empresas como maximización de su renta, la maximización de las ganancias a cualquier costo. O sea, la maximización a cualquier costo. Costo ambiental, costo social, costo laboral, costo político, a cualquier costo. La maximización en esa época de pensamiento de auge del neoliberalismo. Trato de ser lo mayor objetivo posible, ¿no? Pero sin dudas la temática del pensamiento económico, de la gestión empresarial, la temática de tensión de derechos, implica, subyace de alguna forma contenido ideológico en las presentaciones. Esta forma de pensar a la empresa como fuente de ganancias en lo posible ilimitada no es una cuestión histórica, es una cuestión actual. Pensemos si hay acá gente de Santa Fe, de Rosario o gente que vive en el norte de la provincia de Buenos Aires, cuando se le llena de humo el ambiente. Es la actividad económica agropecuaria que necesita el nitrogenar la tierra, y vaya a saber cuántas explicaciones técnicas hay, que la actividad económica genera un perjuicio ambiental directo, pero también genera daños de derecho civil, choques en el puerto de Zárate, gente que fallece en el puerto de Zárate porque no se puede ver. Interrumpen otras actividades económicas, que es el transporte de cargas y de pasajeros. Y se advierte a veces una impotencia de los poderes constituidos del Estado, que no se logra sancionar leyes fundamentales como la ley de humedales. Ahí tenemos todo un tema, o sea, la vigencia, digamos, la voracidad, ¿no?, de este pensamiento económico de maximizar las ganancias a cualquier costo. No es un tema histórico de los años 70, Reagan, Thatcher, no, es un tema actual ahora. Discúlpenme la vehemencia porque yo soy un apasionado de estos temas. Bueno, cuestión, es tan actual este tema, que yo tengo como paradigma, digamos, como el máximo representante de la parte actora de este litigio ficcionario, son algunas empresas de la industria farmacéutica que en pandemia aumentaron los precios 1.334% los precios de los medicamentos necesarios para la internación en terapia intensiva. Entonces, se ve actualmente, y en una situación de desgracia social, cómo se aprovecha, ¿no?, esta crisis como oportunidad. Las matrices de análisis FODA que usan los administradores de empresas dicen, bueno, esta es nuestra gran oportunidad. Nuestro negocio vaca lechera, como en la matriz del BCG, que los que son de económicas seguramente lo recordarán.
Entonces digo, esta apetencia, voracidad desmedida, está actualmente muy vigente. Pero en este litigio ficcionario tenemos otra parte contendiente, que es la parte demandada. La parte demandada del pensamiento económico, como referente, Paul Davidson, que es uno de los referentes del neokeynesianismo, ¿no? Con esta impronta de que el Estado tiene un deber de regular las actividades económicas que tienen una incidencia social, de mercado, ambiental. Fíjense esta nueva tendencia que estamos hablando esta tarde acá, el día de hoy. El tema de la responsabilidad social empresaria, el pacto global, compliance. Hay, por lo menos en el pensamiento académico y en parte en la legislación que ahora vamos a ver, esta nueva tendencia que viene a confrontar, ¿no?, contra esta voracidad de la parte actora. Bueno, yo les pido por favor que vean un video en internet de, digamos, para mí la empresa emblemática de la responsabilidad social es la empresa que yo pongo como parte demandada, Akagi Ice Company Limitada, es una empresa de consumo masivo japonés que produce helados para estudiantes de primaria y secundaria, muy popular en Japón, que en 25 años aumentaron 20 centavos de yenes el helado, y el presidente del directorio, todo el directorio, toda la gerencia y todos los operarios hicieron un video institucional que está en internet pidiéndole disculpas al público consumidor por haber aumentado en 25 años 20 centavos de yenes. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que en otros países haya tanta responsabilidad del empresario frente con su propio consumidor que su propio pueblo? No es el único caso de pedido de disculpas de los empresarios. Pasó en el caso Toshiba y pasó con los empresarios de Fukushima que pidieron perdón de rodillas, pero literal, lo pueden ver en YouTube que pidieron perdón. Ya se me acaba el tiempo. Yo creo que esta nueva tendencia del pensamiento económico, académico y de gestión de administración tiene anclaje normativo. Lo adelanté, ley 8.488 de la provincia de Mendoza, me apuro, que tiene la propia ley de responsabilidad social empresaria provincial. Las empresas que se ajustan a esa normativa tienen ventajas impositivas. Ley 27.301 de la Nación, que acá la doctora la conoce, que es la que declaró el Día Nacional de la Responsabilidad Social Empresaria. Faltaría pasar de lo del declarativo a la regulación y a una sanción. Yo sé que muchos colegas que son apoderados de empresas que defienden acérrimamente, y me parece muy bien, la libertad de mercado, pero qué bueno sería que de una vez por todas podamos pensar un proyecto nacional a largo plazo donde la actividad económica no esté en detrimento de la sociedad y del ambiente, ¿no?, de todos los trabajadores y consumidores. En definitiva, libertad bajo responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Colega uruguayo Alejandro Miller, muchas gracias. Todo tuyo. Porque Sebastián Farina no apareció. Tomo 3. Página 337. Tomo 2, página 377 del tomo 2. Ah, el tomo 2. Perdón. Tomo 2. Gastón Miller se llama Sociedad de Beneficio e interés colectivo en el derecho uruguayo. Tomo 2, 357. Muchas gracias. Bueno, me voy a amparar en que además es un congreso iberoamericano, así que por eso, en realidad no es una ponencia, es una comunicación. Simplemente, bueno, traer algo que nos ha pasado el año pasado, 2021, fin del 2021, se aprobó la ley 19.969 de sociedades de beneficio e interés colectivo. No voy a andar a desglosar con ustedes los antecedentes porque ya la doctora los explicitó muy acabadamente. Sí puedo decir
satisfacción, dos cosas. Uno, que me tocó participar en parte de la redacción, así que si hay críticas, las tomaré con mucho gusto por esa participación. Pero además, porque la ley representa, sí, una política de Estado, es decir, hubo un acuerdo político partidario y se votó por unanimidad de todos los partidos en el Parlamento, Senado y diputados. O sea que representa, sí, una política de Estado. Y vinculado con eso, también viene al caso recordar que el lunes de esta semana, Uruguay emitió 1.500 millones de dólares de deuda externa, bonos verdes. El interés asociado al cumplimiento de objetivos y de guarismos medioambientales, entre otros la reducción de emisiones de carbono. Y el interés se fija en eso, será mayor si Uruguay no ha cumplido, será menor si se cumplen esas pautas adecuadamente. Bueno, simplemente, ¿en qué se basa un poco esta ley? Que fue más general, tiró a la reglamentación todo el desglose de lo que son las acciones ambientales y acciones sociales. E incluso se dio un fenómeno, la propia reglamentación la tiró a su vez, el decreto reglamentario lo tiró a su vez al reglamento de parte de la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Hubo allí una suerte de duda en el Estado a ver a qué sector ministerial iba, pero bueno, finalmente aterrizó en Economía y Finanzas. Bueno, pautas. La sociedad BIC es una sociedad comercial. La ley no admite las asociaciones civiles ni admite las cooperativas. No quiere decir que no hagan acciones de responsabilidad social empresarial, pero de nuevo, no son BIC. Para ser BIC hay que ser sociedad comercial regular de los tipos previstos en la ley y se agrega también la sociedad por acciones simplificada. No es un nuevo tipo social, sino simplemente asumen esta variante, toma el tipo social que quiera, SAS, Sociedad Anónima, SRL, lo único que al nombre, Primavera Sociedad de Responsabilidad Limitada, se agregará BIC, o Beneficio de Interés Colectivo, o BIC, si quieres, la ley admite la sigla. Y tienen, por supuesto, ese triple propósito, una finalidad lucrativa, porque son sociedades comerciales, un objetivo de carácter social, hacia generalmente la comunidad en la cual se encuentra implantada la sociedad o con la cual se vincula, un objetivo ambiental, no necesariamente el medio ambiente local, sino también acciones de combate o disminución de perjuicios en el ambiente global también. Y todo dentro de un plan estratégico que debe elaborar, que la administración de la sociedad, los administradores, el directorio, debe elaborar y presentar en su reporter anual también a la Auditoría Interna de la Nación. En definitiva, se está, si se quiere, elevando la responsabilidad social empresarial de voluntaria ya a obligatoria. Exacto, porque ya hay un compromiso. Y a tal punto ese compromiso que cuando la sociedad no se constituye como BIC de entrada, sino que se convierte a la modalidad, la ley consagra al socio disidente el derecho de receso. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente él ingresó persiguiendo una finalidad básicamente lucrativa, quizá admitiendo acciones de responsabilidad social externa, pero no de pronto ingresando propiamente en un sistema BIC. Entonces se le da la posibilidad del receso. En la administración también se nota, no solamente en el contrato social o estatuto hay que establecer ese triple objeto, y por eso se amplía, y se amplía incluso la causa fin, si queremos hablar de ello, sino también el interés social se amplía porque los administradores amplían los deberes fiduciarios debiendo tener en cuenta los intereses de los socios, empleados, de las comunidades vinculadas, incluso se habla de las expectativas a largo plazo de los socios. Pequeño paréntesis, tomamos como fuente la ley colombiana, básicamente, pero también uno de los proyectos argentinos. Así que si ustedes miran la ley y por ahí en algún texto se sienten identificados, sí, no es casualidad, se tomó en cuenta uno de los proyectos en aquel momento. Aclaro que la ley fue reglamentada en junio de este año. Se aprobó en diciembre del 2021, se reglamentó en junio
del 2022. Así que está bastante fresquita. Y por último, digamos, a nivel del Contralor, como se decía en una ponencia anterior, se procura la transparencia. Hay que presentar un reporte anual indicando cumplimientos, indicando los procedimientos de cómo se ha medido ese efectivo cumplimiento, la metodología para ese efectivo cumplimiento. Y, por supuesto, hay egreso. Egreso voluntario, si los socios deciden egresar de esta forma, de esta variante, o egreso forzoso por descalificación. Y allí perfecto. El que otorga la descalificación es el juez. ¿Quién lo solicita? Lo puede solicitar de oficio la Auditoría Interna de la Nación o bien cualquier titular de cualquier interés personal legítimo al respecto. Y simplemente sí, uno de los peros que puede tener la ley, evidentemente, es cuando la sociedad se convierte en BIC, hay un derecho de receso al socio disidente, pero no hay ni una consulta ni un derecho de oposición al acreedor, de acreedor social, en tal conversión, ¿verdad? Cuando de pronto, vaya uno a saber, capaz que sale beneficiado, porque evidentemente ser una sociedad BIC también da un efecto reputacional importante, pero también es cierto que exactamente, ¿verdad? Ya la finalidad lucrativa hay que atemperarla con la finalidad social o ambiental. Bueno, cualquier consulta, por supuesto, quedó a la orden. Bueno, excelente. Vamos a abrir la lista de oradores. Doctora Cordero, Vicky, Masri, Analía Pérez Cassini, Gaitán, nombre de pila, Ayelen Gaitán, Patricia González, Ortiz, no hay más nadie. ¿Alcanzaste a tomar? A ver, leámosla en voz alta. Cordero, Pérez Cassini, Gaitán, González, Ortiz. ¿Me faltó alguien más? Mashi. Le pongo Vic. Empresa Vic. ¿Y me quedó el doctor allá? ¿Alguien más? No. Están todos entonces. Solo la doctora había omitido. Mauri, empieza la doctora Cordero. Bueno, felicitaciones por estas ponencias. Yo al doctor Miller le decía ayer que a mis alumnos cuando les hablo de bonos verdes, lo primero que empiezo diciendo que en una ponencia hace muchísimos años, que él debía tener la edad de Agostina más o menos, fue el primero que habló de este tema. Una ponencia en un congreso que a mí me quedó y siempre en la UADE, en muchísimos años. Así que la pregunta para él, ¿por qué si la calificación es administrativa, quitarle la calificación es judicial? Donde eso es un proceso largo. Por simple curiosidad quiero saber esto. Y Agostina, un poco, ella nos habló de los proyectos que hay. Si algo muy cortito nos podés decir qué opinión tienen de estos proyectos y cómo, si son con reglamento, sin reglamento, y cómo está el Estado y si vamos a tener. Y quiero agregar a todo esto que la Comisión Nacional de Valores está haciendo un trabajo muy consciente sobre bonos verdes sociales y sustentables. BIMA tiene un panel especial con una guía y hay 60 emisiones, incluidas asociaciones civiles, Un Techo para Mi País, Banco Ciudad, Banco Galicia. O sea, esto es algo que nosotros ya lo estamos viviendo sin tener este tipo de sociedades, con una cómo se afecta esto como un tema fiduciario para la afectación de estos fondos a las actividades verdes y sociales. Entonces, bienvenido cuando venga la ley, pero
esto ya está en nuestro mercado y sobre todo con las obligaciones negociables simples que las adquieren los emisores institucionales, muchas veces tienen más oferta de compra que lo que es la emisión. Así que creo que también estamos por un buen camino. Bueno, me encantaron las tres ponencias respecto de la ley de humedales. Imagínate los que transitamos todo el tiempo el delta, la rogamos todos los días porque amamos nuestro delta, así que Dios quiera que salga. Y respecto justamente de tu ponencia, me parece brillante todo lo que estás exponiendo. Lamentamos muchísimo que no se tenga todavía una reglamentación, porque creo que eso ayudaría un montón para este país que en este momento le cuesta tanto las inversiones, generar una especie de crowdfunding para lograr justamente la sustentabilidad. Respecto de lo de Miller, que también me parece bárbaro, porque mientras nosotros seguimos escribiendo, ustedes ya lo pusieron en acción, eso me parece fantástico. Copian, pero lo hacen, no importa. No, siempre. Nosotros también nos copiamos de ustedes, nosotros también nos copiamos de ustedes, pero lo hacen. Yo me planteaba cuáles eran las responsabilidades del administrador y cómo debía cumplir, o sea, mientras acá tenemos el buen hombre de negocios, cómo lo distinguen ustedes. Delgado. Bueno, muchas gracias. Yo lamentablemente llegué tarde, me hubiera encantado escuchar la ponencia de Agustina de humedales, pero bueno, la voy a leer porque no tuve tiempo. Pero escuchando al doctor Miller, yo he investigado mucho sobre el tema de empresas BIC y responsabilidad social empresaria, que van de la mano en cierta manera. Las empresas BIC, he escrito un trabajo en el anterior Congreso de Derecho Societario. No lo hago en este porque lo presento en otro de Sociología Jurídica en la Universidad Nacional de La Plata, pero me viene muy bien todas las características que usted, doctor Miller, expresó, porque nosotros tenemos proyectos de ley, no tenemos reglamentación, y me gustaría si por favor me podría decir el número de ley para estudiarla a fondo y llevarla, porque el Congreso de Sociología Jurídica es el 3 de noviembre y es proyecto de una investigación que estábamos llevando a cabo en la Universidad Nacional de La Plata sobre sustentabilidad, ley de humedales y empresas BIC y responsabilidad social empresaria. Así que le agradecería, con respecto a los administradores, no sé qué tienen regulado, pero obviamente nosotros tenemos proyectos de ley que han hablado que los administradores tienen que ya dejar establecido puntualmente que no van a dividir las ganancias totalmente, sino que van a cumplir el objeto y que van a ser destinadas a ese fin. Entonces, le ruego me repita el número de la ley si es tan amable y bueno, y podré estudiarla en profundidad. Muchas gracias. Gaitán. Bueno, antes que nada, felicitar a los tres ponentes. A mí me gusta mucho el tema de las empresas B. De hecho, yo hice un curso para certificar empresas B. Soy multiplicadora B, algo que mucho no se sabe, pero uno puede hacer cursos para certificar. El tema que a mí, la inquietud, que es para cualquiera de los tres ponentes, porque es una inquietud personal que me da mucha lástima, es cómo funciona la empresa frente al Estado, porque el Estado es un actor que incide. En la ponencia del doctor Pisano, usted hablaba del aumento de los 20 centavos, y yo creo que no es una cuestión nada más empresarial, sino también es una cuestión también estatal, la inflación. Entonces, ¿cómo ven ustedes el rol del Estado frente a eso? Muchas gracias. González. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones a los ponentes. La verdad que ayer nosotros abrimos uno de los paneles justamente presentando un tema de bonos verdes, desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en unión con BIMA, justamente lo que acaba acá de comentar la doctora Anaí Cordero, con lo cual ahí me remito al comentario que ella hizo.
presentamos ese trabajo sobre lo que se está haciendo en el mercado de capitales respecto a estas empresas, los proyectos verdes, los proyectos sociales, que la verdad que son recibidos con mucho beneplácito por parte del mercado. Y un poco haciéndole la competencia al doctor Miller, les cuento que ayer la Municipalidad de Córdoba es el primer municipio en Argentina que logra etiquetar un bono como verde. Municipalidad de Córdoba recaudó los fondos, cerró y va a aplicarlo a 3 temas absolutamente importantes: el tema de luminarias LED, el tema de paneles solares en espacios verdes y el tema del tratamiento de las aguas cloacales. Así que nada más eso para que, digamos, tenemos un ejemplo local también del tema. Sí, pero no logró etiquetar como verde porque todavía no existía el panel. Sí, el primero que etiqueta con este panel es ese, sí. Ortiz. Gracias, buenas tardes. Felicitaciones a los panelistas. Yo me voy a referir a las sociedades PIC, indistintamente de los que expusieron, y voy a hacer un paneo general haciendo un par de matices que me llamó la atención de las ponencias. Ecuador fue, yo vengo de ahí, fue el 4º país que incorporó las sociedades BIC a su legislación. Y no sé cómo está estructurado en otras legislaciones, pero el primer tema que quería topar, el tema de las utilidades, yo no sé, al menos así es en Ecuador, no se afecta. Es decir, yo creo que las compañías tienen que generar utilidades, desde luego, y creo que la generación de impacto positivo va sobre, por ejemplo, políticas, pero no tiene por qué afectar el reparto de utilidades en términos generales. Esto quiere decir que si yo, a través del estatuto, establezco mecanismos para que, yo qué sé, se contraten, no sé, madres solteras, y ese es el impacto positivo, pues simplemente utilizo una mano de obra como las madres solteras, como política, para poder producir mis propios productos, venderlos y ganar dinero, por supuesto, porque además ese es el sentido, esa es la diferencia con la responsabilidad social empresarial. Por eso me gusta mucho el concepto del triple impacto y sobre todo del valor compartido para efectos de poder seguir generando recursos a través de las compañías y poder, desde luego, generar un impacto en el lugar, actuar como buenos ciudadanos, la empresa como buen ciudadano. El segundo tema que me llamó la atención o que quería simplemente comentarlo es que nosotros o en Ecuador no solo a través de las compras públicas se puede generar espacios, porque eso ha sido uno de los únicos recursos que a través de legislación en Mendoza, me parece, y en algún otro lado se está planteando para efectos de favorecer a través de la contratación estatal a las empresas que son BIC. Pero adicionalmente, nosotros estamos incluyendo, por ejemplo, deducciones en el gasto para efectos de que las compañías se deduzcan sus gastos y gastos BIC, gastos en ese efecto, o bajar contribuciones o compras públicas en definitiva. Pero creo que hay cosas que se pueden generar, que se pueden estimular también para que tenga un mayor beneficio, un mayor impacto en las sociedades que lo admiten. Y con una particularidad, para generar este beneficio tienen que ser 5 años BIC, porque si no tampoco vamos a favorecer las que se constituyen pasado mañana y que puede ser fraudulento. Gracias. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos, así que tienen derecho a réplica cada uno de los ponentes. Empezó Agostina, después siguió Pisano y después el último Alejandro. Bueno, gracias y también felicitaciones a ustedes, muy interesante. Para responder la pregunta, todos los proyectos, muchos ya se presentaron y perdieron estado parlamentario y después se presentaron nuevos, muchos el año pasado y el último este año por Stolbizer, que es creo el que no tiene todavía tratamiento en comisiones porque es muy, muy reciente. Los demás están en comisiones. Sí puedo decir que todos los proyectos receptan los 3 elementos que dije, pero sí hay diferentes variaciones. Todos son, digamos, ropajes jurídicos, es decir, no se crea un nuevo tipo, con lo cual adherimos a esto de que pueden existir sociedades BIC sin ser BIC, pero que la BIC está más para un reconocimiento.
Sí hay variaciones, por ejemplo, como en Uruguay que dijo, acá sí hubo proyectos que también contemplaban a cooperativas, algunos contemplan cooperativas e inclusive personas físicas que sean monotributistas, otros que directamente son solo empresas comerciales, no solo la Ley General de Sociedades, sino también la SAS, hay una parte que se abre, pero sí, también está previsto una variación en el régimen de responsabilidad con respecto a quiénes son los que le pueden exigir a los administradores directamente la falta de esta consecución del impacto positivo, que se refiere solo a los socios. No es que se pierde la acción contra la empresa, sino que se limita en relación a los administradores, y después sí, todo lo que es la transparencia y el reporte está previsto en mayor o en menor medida. Y sí, lo que refiere al impacto, en su gran mayoría los proyectos resaltan esto de que se considera que va más allá del cumplimiento de la ley, así lo expresan. Sí, hubo un proyecto que tuvo media sanción en el 2018 en la Cámara de Diputados, que finalmente perdió estado parlamentario porque el Senado consideraba que el impacto se terminara de definir en la reglamentación, parecía que no debía ser así, sino que debería estar previsto en la ley, y en los diferentes proyectos varía algunas cuestiones sobre algunas dimensiones del impacto, digamos, en lo social, en lo ambiental, pero bueno, sí, las tres características se cumplen. Y también con respecto a los incentivos, sé que en el panel pasado se habló un poco de eso, pero para no decir que no es solo incentivos económicos, las empresas también pueden empujar al Estado a cumplir con los ODS, que en realidad también son compromisos internacionales que deberíamos cumplir, porque a eso nos comprometimos. Y bueno, creo que eso es todo. Doctora. Ya me callo. Bueno, sí, siguiendo el orden. Sí, sí, muy brevemente. Acá para comentarle la inquietud. No, sin dudas, el Estado, y en este caso el Estado argentino, tiene la norma jurídica para limitar el accionar de las empresas. Por ejemplo, la ley 27.401 es una norma que está vigente, pero que no está operativa en la práctica, la ley de responsabilidad penal empresaria. Ya las empresas no presentan los programas de integridad. Antes de una época estábamos haciendo los cursos, los empresarios necesitaban, nadie se los pide. Entonces, el problema que tenemos tal vez es que el Estado no se encarga del cumplimiento de la norma. Entonces, si el propio Estado no hace cumplir la norma, terminamos en una situación de anomia. Respecto de las utilidades de la empresa, hay una vieja ley de la época de la dictadura, muy rechazada por el mundo empresario, por la sesión en general, que es la ley de abastecimiento. Pero la ley de abastecimiento fue actualizada no hace tanto tiempo, que es una ley de producción, y que en los primeros artículos específicamente le da la posibilidad al Estado de poner márgenes a la rentabilidad de las empresas. O sea, pero no es solamente acá, en el mundo los estados regulan, hay márgenes, las empresas no pueden tener ganancias extraordinarias a expensas de la población. Así que las normas están, parecería que falta el poder de imperio del Estado en hacer cumplir las normas. Muy bien, muchas gracias por los comentarios, gracias por el recuerdo hacia la UADE. Y bueno, la tiranía del tiempo me obligó, digamos, a ser un poco telegráfico, pero bienvenida a los comentarios y los ampliamos. Primero, la ley es la ley 19.969. Después tiene todos los 9 del mundo casi. 19.969, pero después lo conversamos con mucho gusto. Segundo tema, efectivamente se califican administrativamente, pero la descalificación se buscó que sea judicialmente para darle las máximas garantías. Incluso más, la ley expresamente omitió adjudicarle un procedimiento sumario, por lo tanto va a juicio ordinario, o sea, las mayores garantías posibles. Y eso, entre otras cosas, creo que también importante, porque puede haber un acreedor social que legítimamente entienda que debe descalificarse la sociedad BIC porque no está cumpliendo con lo que prometió de los objetivos sociales o ambientales. Pero también podría haber un acreedor social que dice, bueno, pero si yo la descalifico, me voy a beneficiar porque entonces ahora la cobrabilidad de mi crédito
va a aumentar porque no voy a tener que en alguna medida compartirlo con otros objetivos que ni me van ni me vienen, pensando como acreedor, ¿verdad? Ese es un tema. En cuanto a los administradores, sí, les cambia el deber fiduciario, se les incrementa, evidentemente. El buen hombre de negocios ahora tiene que atender porque como está en el estatuto, está en el objeto social, y el socio que no lo quería se fue, y si no se fue, bueno, problema de él, pero tenía el derecho de receso. Entonces todos quieren esas políticas. Ahora, la ley, curiosamente, específicamente declara que únicamente tienen legitimación activa para cuestionarle esas políticas los socios o accionistas. Es decir, ni los acreedores ni los terceros. Los acreedores y los terceros sí pueden entablar la acción de descalificación, eventualmente, ¿no? Es simplemente ese aspecto. Muchas gracias. Bueno, un tema interesantísimo que realmente da para mucho más. A mí me quedan una serie de interrogantes y de planteos, desde lo que habló Agustina, Pisano, el Estado, Alejandro, nuestra legislación y nuestro régimen de contralor de este tipo de conductas, ¿no? Pero bueno, por lo menos vamos sembrando las semillas, que es lo relevante, ¿no es cierto? Ir sembrando las semillitas para que vaya creciendo. Así que dependerá también de las nuevas generaciones hacerla crecer, que no fracasen como fracasó mi generación, en forma clara y patente. Bueno, muchas gracias, muy amable.